no es solamente el coronavirus, sino todo lo que no conocemos todavía y lo que conocemos. Amén. Entonces ahora avanzamos, Tamita, en la diapo, por favor, hija mía. Hasta la habíamos visto los dos testigos, sí, quienes son estos, ¿cierto? No hay eh, mucho que ver en el asunto, en realidad, aquí. Era lo mismo que en la otra diapo, me parece. ¿Atrás? Atrás, me parece que la 5, no sé si la habíamos leído. Dios protegerá a los dos testigos de cualquier daño físico hasta que hayan cumplido su misión, ¿cierto? Después de eso ya van a sufrir daño. Recordemos, por ejemplo, cómo Moisés fue protegido frente al faraón o Elías frente a la malvada Jezabel. Los que pretendan dañar a estos dos testigos serán juzgados en el acto, o sea, quiere decir que a ellos les pasará lo mismo, dice la palabra. El pasaje dice que sale fuego de su boca que devora a sus enemigos. Vamos entonces, la siguiente. Gracias, Tamita. ¿Aquí vamos? Ajá, ya, dice otra vez el profeta Elías, un buen ejemplo de esto. Cuando dio la orden con su boca y cayó fuego del cielo sobre sus enemigos. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 1. 4, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50, con sus 50, y le habló, y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. O sea, no es solamente que haya descendido fuego en el momento en que él pide fuego, ¿cierto? Que caiga fuego del cielo en el momento del holocausto, cuando prepara las piedras, ¿cierto? En el momento que va a demostrar a los adoradores de Baal que caiga fuego del cielo y que quién es Dios, el único Dios verdadero. Y aquí murieron muchos, lamentablemente, bajo el fuego. Seguramente debamos entender el fuego que sale de su boca como un lenguaje figurativo, el de los dos testigos, como un lenguaje figurativo que alude, para aludir al poder real que en su caso tendrían sus palabras. Leamos Jeremías 5:14. Jeremías 5:14. El que lo tenga primero me dice, si alguien lo tiene antes que yo. Jeremías 5:14. Qué lindo escuchar las hojas. 5:14, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí lo tengo, si quieren, lo puedo leer. Ajá, léalo nomás. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por letra, y los consuma. Por leña, perdón, por leña. Por leña y los consumirá, ¿cierto? Entonces, la verdad que aquí se está haciendo una referencia con respecto a las palabras que salen como un fuego de su boca, pero tratando de entender el tiempo que se va a vivir en ese momento, yo pienso que sí van a haber manifestaciones muy fuertes, gloriosas, de parte de Dios. La gente es muy rebelde. En ese tiempo la gente ha de ser de un corazón muy duro. Son los enemigos de Dios con los que está tratando el Señor y con los que va a estar tratando los dos testigos. Por lo tanto, sí, yo creo que va a caer fuego del cielo. Acuérdense que también la palabra dice que Satanás viene con toda clase de señales y no menos va a ser el Señor, ¿cierto? Podemos imaginarnos, dice, la ira de sus enemigos, que tendrán que escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
sin poderlo silenciar de ninguna manera, con respecto a lo que dice Jeremías, ¿cierto? Que dice que en sus palabras sale boca como fuego, y es una espada. Acuérdense que la palabra está comparada con la espada, porque golpea, porque es fuerte. Y el fuego en este caso vendría a ser como que quema el corazón, como que quema la conciencia, como que quema todo pecado, ¿no? Y va contra el pecado. ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna pregunta? Jeremías, ¿cuánto del 1? Uh-huh. ¿Estamos bien, Tamita? Sí, estoy en temas técnicos, así que dale. Ya veo cómo me va a quedar la próxima diapo, porque yo le mando sencillita y ella es muy artística. Tiene dominio total de esto. No, pero es por el tema del ingreso, estoy medio complicada porque todavía no le puedo desactivar, o sea, que yo no lo hice antes de la reunión. Mi hermana Margarita, entre paréntesis, tiene la mano levantada y también dijo en el grupo que en el WhatsApp que no podía escuchar. ¿Está bien? No sé si se puede comunicar, abrir su micrófono y contarnos. Parece que no está ingresado su audio, por eso. Debe mover lo que es el audio. Hermana Margarita, debe buscar, no sé si está por medio, Creo por que medio no nos móvil. escucha tampoco, así que Qué pena. sí. Bueno. Bueno, tenemos Otra la cosa página. que quería preguntarles a todos, bueno, no con el tema directamente, pero hice una pequeña como votación, así que es como una encuesta para saber cómo vamos con el tema del apocalipsis, así que me gustaría interrumpir un poquito y que usted pueda responder rápidamente. ¿Cómo le ha parecido este tiempo, no es cierto? ¿Qué clase de plebiscito es este, pastora? No, queremos Ninguno, mejorar. solamente. La idea es querer mejorar, porque de repente uno puede creer que está fácil, o sea, de hecho Apocalipsis no es fácil, ¿ya? La Claro. gente le tiene miedo, pero creo que ya podemos decir que tenemos Es anónimo, entre paréntesis. sí, que tenemos una gran bendición de que la gran mayoría de los hermanos que están trabajando, que están estudiando el Apocalipsis el día miércoles, se les ha quitado el miedo. Entendemos que, no sé si es porque se entiende que este periodo no lo vamos a vivir nosotros, ¿ya? Porque era el temor a los juicios que cayeran sobre nosotros. No sé cuál sería el motivo del por qué tenían miedo, pero eso me alienta mucho a mí. Ajá. Bueno, ahora van respondiendo y 8 de 16 han respondido, así que... Yo voy a poner claro y edificante. No. Claro, las opciones, la pregunta es ¿cómo le ha parecido el tiempo de estudio de Apocalipsis? La primera opción, y es anónimo, así que no se preocupe, claro y edificante. Me ha costado comprender, me parece un poco largo, me gusta, pero me siento perdido. Dele con sinceridad. Por ahí alguien me escribe por interno, también me dice que yo era una de las que le asustaba el apocalipsis, pero ya no tiene miedo, dice. Así que Eso es maravilloso. Maravilloso, porque así cumple con el versículo 3 del primer capítulo que dice, bienaventurados aquellos que escuchan, de que leen y que guardan las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? En este libro. Entonces, buenísimo. a leer, a comprender para ser bienaventurado y que venga toda la bendición sobre nosotros, porque el Señor sí quiere que nosotros nos enteremos y que corrijamos nuestra vida, porque siempre hay un mensaje entre líneas para nosotros también acá. Claro. Me parece que ya nos quedamos con 11 de 16 respuestas. Me imagino que la hermana Margarita, por ejemplo, no... no, ahí siguen llegando, pero si necesita más tiempo, nos Sí, yo cuenta creo y si que no, dale ya vamos. un par de minutos más, Tamita, yo creo. Ok. Bueno, y esto más que nada es para saber, ¿no es cierto?, cómo ir adaptando o qué ir haciendo para ayudar, ¿verdad? Hasta el momento de las 13 personas, alguien contestó algo más. Si entró a la feñita, me dice. Ya, el 62% dice que le parece claro y edificante. Está súper bueno que podamos tener diferentes opiniones. De hecho, creo que voy a publicar
¿Ya pudo entrar la Tamarita Puelles, parece, también ahí? Hay que explicarle que hay una votación. Yo estaba hablando con ella, que me dice que no podía entrar. Ah, pero ¿pudo ahora? Sí, ahora me dice que ya puede, que pudo entrar y ya está, pero habría que explicarle lo que estamos haciendo ahí. Sí, ya la terminé. Si ya había entrado mucho más antes y eso fue Ya. al inicio, que no se podía entrar Ok. a salir Sí, un besito. sabe. Bueno, ahí hay un resumen entonces de nuestras respuestas. La mayoría le parece claro e interesante, pero igual está bueno eso de saber, quizás nos parece un poco largo a algunos, ¿no es cierto? Me ha costado comprender, el que responde eso nos puede también contar por interno qué podríamos, cómo podríamos seguir ayudando a eso para que sea más claro. Y algunos dicen que también, los que me gusta pero me siento perdido, también coméntenos de qué manera podemos ayudar, ¿verdad? Ok. Sí, por ejemplo, yo tenía el comentario de una de las hermanas cuando yo pasé Daniel, fue mucha información, no lo conocía el libro de Daniel, entonces tiene que ver un poco con eso. Si no conoces bien las profecías anteriores junto con esto, juntarlo en realidad es pesado, no es fácil. Y hay que tener un poco de, o sea, tener conocimiento de la lectura bíblica, o sea, de la profética en este caso. Entonces Claro. no es fácil cuando nos encontramos de buenas a primeras con esto, pero siempre es bueno empezar. Por alguna parte hay que empezar, ¿cierto? Justamente, yo pienso que igual este es el tipo de estudio donde sacamos mucha riqueza también porque vamos versículo por versículo y relacionando cosas. Sí. Así que, Vamos versículo por versículo, eso lo hace lento, lo hace que estemos más tiempo, ¿cierto?, juntos en esto. Julietita, ¿iba a decir algo? ¿Que había abierto su micrófono? Espera. Sí, yo iba a decirte que sí, ayuda harto el tener ya una noción previa, pero yo nunca lo entendía, o sea, para mí, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Tantos símbolos que había que no entendía. Creo que ahora me ha quedado claro. Ahora, desde el lunes voy a empezar nuevamente este estudio, pero ya teniendo conocimiento de todo lo que nos han enseñado ustedes. Estupendo, Genial. estupendo. Bien. Sí. Así Genial. que, y hoy día estamos en el capítulo 12, capítulo 13 ya viene con todo lo que es otra vez las visiones, así que, y bueno, este capítulo 12 no deja de ser, así que vamos viendo Bueno, qué tal. terminemos el 11 primero. Vamos sí, el 11, tienes toda la razón, ya me estaba adelantando. Vamos. Vamos. ¿Quién está ahí dispuesto? Ayúdenme, por favor, por mientras yo busco algunos versículos. ¿Qué leemos? Apocalipsis 11:6. O sea, claro, toda la pantalla que dice arriba, yo voy a buscar a Primera de Reyes por mientras. A toda la pantalla. El primer punto, ¿no? Ay, ¿dónde está la pantalla? Yo no la veo. Tiene que, si está en su sí, por ahí. celular, Ya. Ceci, tiene que pasar así con el dedito. ¿La encontró? Ahora ya. Sí, lo encontré. ¿Quiere leer? Pero no sé qué no alcanzo a ver la letra chica, pues la voy a agrandar un poco, ¿ya? Ya, no se preocupe. Versículo 6 dice. Ajá. Sí, En el versículo 6, sí, Ya. sí, todo lo que está para abajo. ya. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esta mención nos recuerda inmediatamente a Elías en los días del rey Acab. Primera de Reyes 17:1 y Santiago 5:17-18. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. En este caso, la referencia es a Moisés, quien fue dotado de un poder semejante. Está en Éxodo 7:17-19. Eso lo Y busca para la Julita por mientras. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y nuevamente recordamos las plagas en Egipto, que vinieron por medio del ministerio de Moisés. Ok, Está en Éxodo, capítulo 7 al 11. claro, son varios capítulos ahí que no los vamos a leer hoy día, pero vamos a leer en Primera de Reyes que hace mención sobre la lluvia, sobre que tiene el poder, ¿cierto?, para
cerrar el cielo. Entonces dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y también lo recuerda en el Nuevo Testamento. Esto está en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, el capítulo 5, versículos 17 y 18, también hace mención De Santiago. en Santiago, ¿cierto? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Entonces, fíjese, 3 años y medio. Lo mismo, son señales. Muchas de estas cosas apuntan a que los teólogos piensan que se trataría de esta persona que va a ser, va a ser uno de los 2 testigos. Y luego lo que tenemos en Moisés, que también fue dotado, dice aquí, de este poder para convertir las aguas en sangre. Esto es Éxodo capítulo 7, ¿lo tendrá por ahí la Julietita? ¿O alguien que lo tenga? Yo lo tengo. y 19. ¿Algún voluntario? 17. Ahí está. Ahí lo Sí, Los hijos de Gersón, Ligni y Simei. Por su Éxodo. familia. Éxodo capítulo 10, capítulo 17 y 7. 17. 7, ya. 17, perdón. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19. Ay, 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre todos sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como los de piedra. Amén. Entonces vemos el poder que Dios le ha dado a Moisés y el poder que Dios le ha dado a Elías. Por eso entonces algunos teólogos insisten en que pudiera ser estas personas, estos profetas, los que puedan venir entonces y ser los 2 testigos del capítulo que menciona el capítulo 11. ¿Seguimos, Tamita? Ahí estamos. Ya, ahí, Orianita, te veo con el micrófono abierto. ¿Puedes leer la pantalla? Sí. Dice, los 2 testigos que profetizarán allí durante 1260 días guardan una clara relación con el ministerio profético que en el pasado habían llevado a cabo otros profetas de Israel como Elías o Moisés. Por lo tanto, la suma de todos estos detalles nos hace pensar en el interés que el Señor seguirá teniendo por Israel hasta el final, y que de acuerdo a lo que sus profetas habían anunciado, aún serán restaurados espiritualmente y creerán en el Señor Jesucristo como su Mesías. Amén. Entonces, todo un proceso, y ahora los 2 testigos jugarán un papel muy importante en lo que es la evangelización, en lo que es el anuncio para el Mesías. Ahora, al final de los tiempos se entiende, al final de Apocalipsis se entiende que ellos van a aceptar al Señor Jesús, pero aquí juega un papel importante en este caso de lo que ellos van a hacer mención para el convencimiento y para que se abran sus ojos, ¿cierto?, de los israelitas con respecto al mensaje que entregarán ellos. Leamos, ahora vamos a la Biblia. Vamos, capítulo 11, versículo del 7 al 10. ¿Lo tienes, Orianita, ahí mismo? ¿Qué libro es? Apocalipsis 11. Sí, que lo tengo. Apocalipsis 11. Versículo del 7 al 10. Sí,
Ya, versículo 7 al 10. Dice. Cuando los testigos hayan terminado de dar sus testimonios, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Amén. Entonces, la pantalla dice ahí, Temita, ¿en qué tienes ahí? A ver. Ahora sí. Veo a mi hermana Berito. ¿Quiere leer, mi hermana Berito? Tiene que desactivar activar su audio. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Leamos versículo 7 del 10. Leo la pantalla, ¿cierto? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, tan pronto han acabado su ministerio los testigos, ya no reciben protección física. La bestia los ataca y les quita la vida. Aquí aparece por primera vez un personaje que representa al principal antagonista de la iglesia en los últimos días. Su carácter diabólico queda claro con el hecho de que sube del abismo, entre comillas, la guarida de los demonios. Lucas 8:31, y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Amén. Entonces eso que está ahí en Lucas es cuando aparecen, ¿cierto?, los demonios y libera al hombre el demonio gadareno, ¿cierto? Y entonces ellos le pedían que no los enviara al abismo. Le tienen miedo al abismo los demonios. Con eso podemos ver que ellos saben que ese va a ser su domicilio para ser destruidos, ¿no? Continuamos. Y de ahí va a emerger, por supuesto, este ser. Versículo 7, la bestia les dará muerte. La bestia es el anticristo, es lo que vemos en el capítulo 13, versículo 1, en el 14, versículo 9 y 11. En el capítulo 15 también aparece en el versículo 2, en el capítulo 16, versículo 2, en el 17, versículo 3, en el 19, 20 y en el 20, 10, hasta casi al final de Apocalipsis sigue apareciendo este ser que es la bestia, que es el anticristo, ¿no? O el inicuo, como le llama en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Los 2 testigos son asesinados por llevar la verdad del Evangelio y proclamar con fidelidad contra los pecados del pueblo. No cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con estos 2 testigos mucho antes, pero una vez más queda claro que los tiempos los marca Dios. Por eso entonces está determinado que ellos van a estar 3 años y medio, y aunque quieran matarlos, no podrán acabar con ellos, y eso va a ser fantástico, porque realmente los tipos de armas que existen hoy por hoy, podemos ver que un par de disparos y la persona puede caer muerta. Sin embargo, no importa las armas, por muy sofisticadas que tengamos en estos tiempos, ninguna va a prevalecer ante lo que Dios tiene determinado para los 2 testigos y para el mundo, porque ya es el final de los tiempos. Entonces el Señor sabe que tiene que marcar el territorio durante ese tiempo, porque ya luego de eso, el que va a marcar el territorio por voluntad de Dios va a ser el anticristo. Chechi, dígame. No sé si has leído por ahí la opinión de alguien que piense que los 2 testigos también son, tal como los 24 ancianos, un representativo del pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, el pueblo de Dios del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Bueno, no sé si has leído algo de alguna opinión así.
Sí, he leído un montón, muchas opiniones al respecto. Yo por el tiempo no me expando mucho. Incluso puse muy poquito, no sé si apareció ya o lo vemos después, que es con respecto a que algunos creen que puede ser la identidad de ellos, puede ser personas que sean contemporáneas al tiempo del anticristo, que sean Mm. de ahí, del pueblo Pero de Israel. lo que te digo yo, ¿lo has escuchado? ¿Lo habías leído? Sí, lo he leído Sí, también. también. Sí, sí. Igual Que yo creo que aquí hay algo, es si un es enfoque espiritual ese. claro, sí, también pienso que en todo caso, con este tema de no dejarlos morir hasta este momento, hay un propósito o también un mensaje, por así decirlo, simbólico, porque me parece a mí el mensaje es que Dios no es que nos desprotege cuando ya cumplimos, como que no le servimos, para nada, sino el hecho de que el Señor tiene un plan perfecto, ¿no es cierto? Y nuestro testimonio va a durar hasta el momento que tenga que durar, ¿no es cierto? Hay protección de parte de Dios para sus mensajeros, y que esta protección sea quitada no significa que Dios no esté respaldando, apoyando, simplemente que se cumplen tiempos. Y creo que eso también es un mensaje para nosotros, porque a veces en tiempos difíciles decimos nosotros qué estoy haciendo mal o qué pasó y nos cuestionamos, ¿no es cierto? Y está bien en todo caso cuestionarnos y preguntarle al Señor, ¿no? Pero no siempre que algo resulte mal significa que Dios está en contra de nosotros, entonces igual hay que notar eso, ¿verdad? Eso aplicado, devuélvete nuevamente a mí, a la otra diapo, aplicado a lo que es aplicación espiritual para nosotros como gentiles, está bien, pero visto por la crítica, por los otros teólogos, de que no puede ser que no sean dos personas físicas, definitivamente ante los ojos de los israelitas es lo mismo que cuando Jesús se transfiguró, ¿cierto? Ya aparecieron Elías y Moisés. Los que Claro, estaban ahí le reconocieron. ¿A quiénes reconocieron? A Elías y Moisés sin haberles visto nunca. claro. Entonces ahí hay un testimonio espiritual, un testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de lo que tú estás viviendo en ese momento. Y ciertamente, pensando en los tiempos que van a venir, estas dos personas que aparecerán, si fueran, en el supuesto caso de que fueran Elías y Moisés, ellos le van a reconocer. Si fueran Enoc, como dice otro, y Elías, ellos le van a reconocer, ¿ya? Y van a hacer señales portentosas para convencerlos, para que ellos se den cuenta de que definitivamente estos que están ahí en la plaza de Jerusalén predicando durante 3 años y medio y que no les hace daño nada, son personas que ha enviado el Señor, pero ellos van a reconocer en ellos a ciertos personajes. Ahora, algunos apuntan a que pudiera ser contemporáneo, ¿cierto? De este momento, son rabinos conocidos por ellos, y no por nosotros. Entonces, si fuera así también, el Señor los podría dotar de todo este poder que solamente viene de Dios, no es del personaje en sí. Una pregunta, hermana Chechi, súper Dígame, cortita. dígame. Eh, con respecto a lo que acabamos de leer y otras lecturas que he podido realizar, hay una parte de los teólogos que asegura o hasta cierto punto mete la posibilidad de que el anticristo pudiera ser, si bien una persona que nazca de hombre y mujer, ¿no? Una persona humana, Uh-huh, pero uh-huh. esa definición de que surge del abismo es interesante para muchos, ya que plantea la posibilidad de que sea un ser demoníaco que toma una cierta apariencia humana, ¿no? Refiriéndose al anticristo, donde Sí, dice que surge del abismo. Buenísimo. sí. Y la pregunta en sí es si es humano o Sí, es... eso, porque a lo que me refiero no lo menciona solamente una vez que surge del abismo, son varias las referencias de que el anticristo surge del abismo, entonces como Sí. que por ahí, esa es la pregunta, hacia allá va enfocada, hermana Chechi.
Y ya, bueno, si nosotros vamos buscando las respuestas siempre en la palabra, ¿cierto? En la misma Biblia. Segunda de Tesalonicense habla de que Satanás es el que le va a entregar el poder a este ser, al anticristo. Entonces, entendemos que no tiene poder por sí solo, que hasta aquí hay algo que lo detiene, y eso hace mención, no hace mención directa de que sea el Espíritu Santo, pero se cree que puede ser el Espíritu Santo el que va a ser quitado con iglesia y todo, y en ese momento entonces se le entregará el poder al inicuo, al anticristo, pero por medio de Satanás, el que le entrega su poder y autoridad, dice ahí. El que sale del abismo es, en este caso es el Satanás, pero no menciona que el anticristo venga del abismo. Ahora, sí hace mención en el capítulo 13, vamos a ver qué hace, de dónde vienen el anticristo, o sea, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, que sería el anticristo y el falso profeta. Entonces, eso lo vamos a dejar un interrogante en suspenso para más adelante, ¿ya? Pero viendo este asunto, se entiende que va a ser un hombre, de acuerdo a los teólogos, hay un acuerdo en la gran mayoría que cree que el anticristo es un hombre de carne y hueso común y corriente, pero que es un hombre, primero que nada, no es un ser que reconoce a Dios, que conoce que es Dios, quién es Dios, pero una vez que tenga el poder de Satanás en sí y todo lo que trae Satanás de su propio espíritu, entonces este ser va a querer estar en hacerse pasar por Dios, poniéndose en el igual templo, hay un tema ahí mintiendo. porque la palabra del Señor habla muchas veces acerca del anticristo, o sea, del espíritu del anticristo, o de esta idea de gente yendo en contra del sistema de Dios. Creo, para mí, o sea, mi opinión, yo no sé, es una opinión. Mi opinión es que, claro, el anticristo es un hombre de carne y hueso, tan igual como tantos otros que había a lo largo de la historia, pero en este caso Dios le permite llegar más allá, y también obviamente hay un poder satánico que le impulsa, tal como a veces hablamos de gente poseída o simplemente dirigida por el enemigo, pero creo que tiene todo que ver más con la persona, con los planes de Dios. Dios permite que éste saque los pies del plato, ¿no? Bueno, De hecho, sigamos. el versículo 9 del segundo capítulo de Tesalonicense, de la segunda carta de Tesalonicense, el capítulo 2, en el versículo 9 dice, el malvado, hablando del anticristo, vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea, este ser es un hombre que puede ser incluso un satánico o un ateo, no sé, está en contra de las cosas de Dios y va a ser usado. Ha de ser un personaje muy cautivante porque ha de convencer a la gente con una serie de engaños, a todos a los que no están anotados en el libro de la vida, dice, a ellos los va a convencer. Ahora, los que están anotados en el libro de la vida, ciertamente el Espíritu va a dar testimonio en sus corazones, ellos van a ser convencidos de la verdad por medio de los dos testigos en ese tiempo, ¿ya? Y más pensando en la cantidad de cristianos, o sea, de iglesia que se haya quedado, porque acuérdense que en el capítulo 7 vemos a un montón de gente de toda lengua que han salido de la tribulación, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay gente que se quedó y hay gente que pagó su salvación con su vida porque ya conocía bien el asunto. Conoce que al mundo le quedan unos cuantos años, pero que esa elección de vida o muerte, de eso depende su alma eternamente. Por lo tanto, no hay por dónde perderse en realidad. Dejar el miedo al lado e ir en pos de Jesucristo y aceptar y ponerse las pilas con su salvación, con su santidad. ¿Por qué se quedaron? Cada uno sabe. Pensando en los que han de ser, los que menciona ahí el capítulo 7, que son gentiles. Sí. Junto con los 144.000. Oye, Chechi, avancemos con este, ¿Ya? que nos quedamos pegados. Oh, sí, es que esto es una maravilla. En realidad da para mucha conversación. Si estuviéramos en una mesa redonda, nos quedaríamos horas de horas ahí.
Vamos, verso 8. ¿A quién tenemos ahí? José, ¿puedes ayudarnos a leer la pantalla? Sí, por supuesto. Versículo 8. Sus cuerpos quedarán sin sepultura. Esto sucederá en la ciudad de Jerusalén. Los malvados se alegran. Versículo 8. A Jerusalén se le llama Sodoma por su inmoralidad, Egipto por su mundanalidad. El no permitir que los dos testigos sean sepultados no solo tendrá como objetivo que todas las personas admiren su triunfo contra aquellos que parecían invencibles, sino que también pudiera servir de escarmiento a otros. Bien. Continúa. ¿Yo? Emily. Sí, por favor. Versículo 9. Contemplan sus cadáveres. Solo él pudo acabar con los dos testigos, creando el asombro y gozo de los incrédulos. Sin duda, esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo, la simpatía y la admiración de mucha gente. ¿Qué busca el enemigo con esto? Humillar e ir en contra del ritual. Los cadáveres se consideran ritualmente inmundos. Los hebreos enterraban rápidamente a sus muertos, por lo general el mismo día del fallecimiento. Camita, siguiente diapo. Eso. ¿Sigo? Sí, por favor. Bien. Un cuerpo en estado de descomposición o que fuera profanado en el suelo era altamente deshonroso. Primera de Reyes 14, 10 y 11, Segunda de Reyes 9 del 34 al 37. Los relatos bíblicos sobre los rituales funerarios revelan lo meticulosos que eran los judíos al preparar los cadáveres para su entierro. Parientes y amigos bañaban el cuerpo del difunto y lo impregnaban con especias aromáticas y un buen aceite y lo envolvían en telas. Juan 19 del 39 al 40 y Hechos 9 del 36 al 38. Juan 19, 39 al 40 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Eso con respecto al cuerpo de Jesús en ese tiempo. ¿Continuamos, Tamita? Entonces va a ser como muy fuerte esto para los judíos que profesan, ¿cierto?, el amor a Dios. Va a ser muy malo, va a ser muy humillante, va a ser realmente impactante y doloroso para el corazón de ellos. Verso 9-10. ¿Tami? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? ¿Leen la pantalla? Sí. ¿Lo leo? ¿Ya, por favor? ¿Lo leo? Sí. Gracias, José. Estuvo genial. Ahora la Julietita. Dice, versículo 9 a 10, gente de todo pueblo. Los habitantes de la tierra de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones querrán ver sus cadáveres. Será un espectáculo a nivel mundial. Habrá una gran expectación de ver a aquellos que por 3 años y medio habían estado profetizando de parte de Dios sin que nadie pudiera impedírselo. Amén. ¿Sigamos con la otra? ¿Sigo? Sí. Seguramente será retransmitido por los medios de comunicación de todo el mundo y circulará ampliamente por internet. Y frente a aquellos impotentes cadáveres, la bestia aparecerá como el único poder supremo. El evangelio del amor de Dios resulta ser un tormento para la humanidad y celebran fiesta cuando por fin consiguen silenciar a Dios y a sus mensajeros. La predicación fiel del evangelio siempre incomoda a los que no quieren convertirse a Cristo. A Cristo. Hagamos un poquito de comentario con respecto a ese tiempo, pensando en cómo están las comunicaciones hoy por hoy y lo fácil que es para todo el mundo en estos momentos. Es muy poca la gente en el mundo que no tenga un móvil en sus manos y que no reciba una noticia de la otra parte del mundo que sea inmediata, que sea fresquita. En realidad eso está sucediendo en estos momentos y ciertamente lo que es comunicación va a jugar un papel importante. Bueno, yo pensaba también, viendo la cantidad
de anomalías que van a ocurrir en el mundo en ese momento, falta de agua, hambrunas, guerra, muerte por doquier, por la cantidad de peste, ¿cierto? Los sellos mencionan con respecto a los vientos, la destrucción, pero esto fácilmente, si la palabra dice que todo el mundo le verá, que esto va a estar a la luz de todo el mundo, o sea, todo el mundo va a ser testigo de este asunto, de lo que va a pasar con los dos testigos, ¿cierto? Que van a caer muertos en esa plaza. Este va a ser una noticia mundial. Y por supuesto que aquí los celulares, todo lo que es comunicaciones va a jugar un papel importante. Leamos entonces versículo 11 al 14 del capítulo 11. Versículo 11 al 14. Tengo en la pantalla a mi hermana Patti, no sé si está ahí disponible para leer. Sí, sí, Ya, Gracias, por Patito. favor. pero buenas tardes. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie mirándolos. La fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. El tercer ay. Alguien preguntaba qué capítulo, estamos en el capítulo 11. Ya, hoy día estamos estudiando el capítulo 11 y si alcanzamos por tiempos pasamos al 12. Verso 11. Pasados los 3 días y medio, los testigos resucitan, como menciona la palabra. Cae gran temor sobre los que presencian este acontecimiento sobrenatural. Las personas se asustan ante lo que no tiene explicación. La alegría del mundo duró poco. Una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real, porque realmente Satanás no puede ganar la batalla, no puede ganar la guerra. Esta es una guerra sin cuartel al final de los tiempos. A ver, ¿a quién tengo ahí? Tamita, ¿tú ves a alguien? Yo tengo todo apagado, a ver. Sí, hay gente que tiene la cámara apagada, pero que de todas maneras está. La Cami, por ejemplo. Cami, ¿quieres leer? Ok. ¿La pantalla? La pantalla, sí, por favor. Ya. Esto recuerda inevitablemente la historia del Señor Jesucristo. Él también sufrió la muerte allí mismo, en Jerusalén, y por la misma razón, por ser el testigo fiel. Apocalipsis 1:5. También en su caso, los que le crucificaron aprovecharon la ocasión para humillarle cuanto pudieron. Creían que habían acabado con él, pero el Padre lo resucitó de entre los muertos al tercer día, haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos. Amén. Gracias. Verso 12. Dice, los 2 testigos oyeron una voz del cielo. Este milagro causará gran temor sobre sus enemigos y sobre los apóstatas que ridiculizaron la idea de una resurrección física, de la muerte y del arrebatamiento de los santos al cielo. Habrá una demostración de esta verdad gloriosa delante de sus ojos, cuando vean a los 2 testigos subir delante de ellos. ¿Ya? Esto va a ser muy impactante. La palabra dice que aquí entró gran temor sobre ellos. Claro, estaban muy contentos de lo que estaban ocasionando contra ellos, contra la vida de ellos, pero todo tiene un final feliz para el Señor. Verso 13, un terremoto sacude la ciudad, como dice la mención de la palabra, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de 7,000 personas. Aquí los teólogos no se ponen muy de acuerdo si es una cifra literal, la de las 7,000 personas, porque es un todo, ¿cierto? Acuérdense que ya está mencionada ahí la palabra 7, entonces puede ser queriendo decir una totalidad de la destrucción que tiene que venir por juicio. Anunciaban la indignación de Dios y su juicio. Aquellos que no habían muerto como consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror y el texto nos dice que dieron gloria al Dios del cielo, pero
¿Significa esto que se arrepintieron y se convirtieron en verdaderos adoradores de Dios? Mucho nos gustaría, cierto, que fuera así, y que la muerte de los dos testigos pudiera servir para que finalmente, y a pesar de todo, estos se arrepintieran. No veo lo que dice la pantalla. A ver, déjeme ver si lo puedo sacar esto. No. Dice abajo, mucho nos gustaría que fuera así y que la muerte de los dos testigos pudiera servir para que finalmente, y a pesar de todo, las personas llegaran a conocer a Dios. Amén. Gracias. Qué interesante, porque normalmente al final de las plagas se dice que aún así no dieron gloria a Dios, no le glorificaron, y aquí dice que básicamente darle gloria a Dios es como, es interesante, la palabra gloria significa, o viene de una raíz que significa peso, entonces algunos asumen que darle gloria a Dios es tomarle el peso a Dios, es tomarlo en serio. Probablemente un poco de eso está diciendo también. Vinieron tantas situaciones complicadas y ellos finalmente atribuyeron, porque estaban los dos testigos y después de eso pasó todo esto. Entonces como que sí, aquí sí o sí lo relacionaron con Dios y le dieron la gloria a Dios, asumieron que todo esto venía de la mano de Dios. Podemos también relacionar un poquito con lo que pasó con la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor. También hubo terremoto, ahí se oscureció el día y muchos tuvieron miedo, ¿no? Se abrieron las tumbas de los muertos, dice uno de los evangelios. Y claro, se conmociona la naturaleza al ocurrir ciertos hechos que son portentosos de parte de Dios. Y en este caso, estamos hablando ya de los últimos 3 años y medio de la humanidad, antes de que Jesucristo establezca su reinado milenial. Entonces estamos viendo de que todo asunto que va a suceder tiene su peso. Y hay que tomarlo en serio. Ahora esperamos que la gente sí, más de alguna se pueda convertir, ¿no? ¿Cierto? Pero este es un llamado especialmente para los israelitas, aunque va a estar con mucha gente lo que es Israel en ese tiempo. Sí, me parece que José iba a decir algo. Sí, debemos distinguir este terremoto del sexto sello, este gran terremoto. Importante, sí, yo creo que hay que distinguirlo porque el que hace mención, el sexto sello, podría ser el del capítulo 16, porque va junto con porque hace mención que es un terremoto como nunca antes habría ocurrido, hace mención de las estrellas, del sol, la luna, que pierden su brillo, que pierden la intensidad. ¿Ya? Yo no lo asociaría con esto. No, con el del sexto sello no lo asociaría con este terremoto. ¿Ya? Sí. Vamos. Pantalla. Sí, ¿algún lector? Sí. Veo por ahí a mi pastor Hugo. ¿Quisiera leer, pastor Huguito? Sí, ¿puedo leer? Sí, por Ahí favor. estamos, gracias. Gracias. Pero cabe también la posibilidad de que su confesión fuera superficial y pasajera, como ya hemos visto anteriormente. El temor a los juicios de Dios no produce en los hombres un auténtico arrepentimiento. Apocalipsis 9, 20, 21. ¿Sigo? Déjeme ver, Apocalipsis 9, lo tengo aquí, 9, 20, 21. Dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, de los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Que era lo que hacía mención la pastora Camila. Así es. Sigamos. Seguimos. No sería la primera vez que los hombres reconocen la gloria de Dios ante sus hechos portentosos, y algunos piensan que los que dan gloria será un remanente que vive en la ciudad. Ezequiel 38, 19, 20 anuncia un gran terremoto que será antes del fin. Dice, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel,
que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Esto es con respecto a los últimos tiempos. Seguimos. El verso 14 dice, el segundo ay ya ha pasado, que decía la versión que estaba leyendo de la patita, el terror, ¿cierto? Terror, terror, terror. En este caso, esta otra versión dice ay. Ay, Señor, de lo que viene. Se acerca el tercero. El primer ay pasó cuando el quinto ángel tocó su trompeta y eso fue en el Apocalipsis 9:12. Aquí termina el segundo ay, el que acabamos de leer, que comenzó con el toque de la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13. Y aquí el tercer ay viene pronto. Este vendrá con la séptima trompeta, ya el tercer ay. No aparece como tal. Si usted lo busca con la palabra ay, porque en la mención del primer ay ya pasó, sí aparece. Cuando dice ahora en este capítulo, en el versículo 14, dice, ay, ya viene, ya pasó el segundo, pero se acerca el tercero, hace mención de eso, ¿cierto? Queda clarito. Pero si usted busca que diga, este es el tercer ay, no lo dice. No lo dice así, pero se entiende que tiene que ver con las copas, con el derramamiento de la ira final del Señor. Aquí el tercer ay viene pronto. Este vendrá con la séptima trompeta y con las plagas que corresponden a la séptima trompeta, que tienen que ver con las 7 copas, la gran ira de Dios. Leamos entonces, con la Biblia en mano, leamos capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15 al 19. Sí, Peñita, Fernanda Canales, ¿estarás por ahí? ¿Querrás leer? Sí, aquí. Gracias. ¿Qué tengo que leer? El capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15 al 19. Ya, aquí. Mi gatito me había pedido comida. Voy a alimentar al gatito. Sí. Con sacos y en fondo esos gatitos, te diré. Sí, Eso. y les gusta la comida nueva, no la comida del plato que estaba desde ayer. Sí, eso es verdad. ¿Del 15 al 19? Del 15 al 19. Ya. La séptima trompeta. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruye la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ok, aquí viene otro terremoto. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente diapo. Verso 15 dice la séptima trompeta. El sonido de la séptima trompeta trae un anuncio de que el mundo ha llegado a ser el reino de Cristo y que Él reinará por siempre. Eso entonces está en Apocalipsis 20, versículo 4 y Daniel 2, 44. Esta trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo. Incluye los juicios de las 7 copas, que es lo que tiene que ver con la apertura el toque de la séptima trompeta abre la apertura de los últimos juicios para la tierra. ¿Seguimos?
Dice, y a diferencia de las trompetas anteriores, la séptima no anuncia ningún juicio, sino la sustitución de los reinos de este mundo por el de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se trata de un hecho que todavía ha de acontecer en el futuro, aquí es presentado como si ya hubiera sido consumado. Si ustedes revisan cómo está escrito, cómo se usan los tiempos, se va a dar cuenta de lo que estoy poniendo ahí en la pantalla. Esto no nos debe extrañar, puesto que todo lo que dice el Dios Todopoderoso se cumplirá, ¿cierto? Él es el único que dice las cosas que no son como que son y como que ya fueron. Se presenta una escena del cielo y una afirmación grandiosa. Se oyen voces en el cielo que proclaman la eterna soberanía de Dios y de Cristo. El verso 15 dice que habla de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, todo el cielo adora y se regocija. Sigamos con la que sigue. ¿Alguien ahí también? A ver a quién tenemos. La Carlita, ¿será posible que abra su micrófono para leer la pantalla? Hola, sí. Hola. En el versículo 16 y 17, y los 24 ancianos. Las reacciones se suceden rápidamente en cadena. A las huestes celestiales se unen inmediatamente los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. En su adoración, comienzan a enfatizar el carácter de Dios, notando especialmente su soberanía, omnipotencia y eternidad. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Y en segundo lugar, subrayan sus obras exaltando su triunfo sobre el maligno, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este es un buen ejemplo para todos nosotros de lo que significa la adoración que agrada a Dios. Amén. Siguiente diapo. Verso 18, Carlita. La pantalla. Se airaron las naciones. A continuación se nos da un resumen gráfico de 5 eventos que van a acontecer en relación con la llegada del reino de Dios. El primero, se enojarán las naciones. El segundo, su ira ha venido. El tercero, el tiempo de juzgar a los muertos. Y el cuarto, dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Y el quinto, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Entonces, todos estos 5 puntos usted los va a encontrar en el versículo 18. Si va seleccionando, vamos revisando. Se ha enfurecido, ¿cierto? El Señor, que es lo que tiene que venir, ha comenzado a reinar, ha asumido su poder, ha llegado el castigo, juzgar a los muertos, recompensar a los siervos, los profetas, destruir a los que destruyen a la tierra, dice al final del versículo 18. Continuamos con la siguiente diapo. Se enojarán las naciones. Carlita, ¿tienes abierto el micrófono? Ya, se enojarán las naciones. A las naciones les desagradará profundamente que Cristo venga a reinar a este mundo. Será considerado por todas las naciones como una invasión enemiga que hay que resistir con todas las fuerzas. De hecho, esto ya está ocurriendo en nuestros días. No siempre es bien recibido el mensaje del Evangelio, así que no nos debe extrañar que esta hostilidad universal contra Dios llegue a su punto culmine ante la segunda venida de Cristo. Amén, así es. Su ira ha venido. ¿A quién tenemos también ahí? A ver. Sí, ahí. No sé si Roxana está disponible para leer, Roxanita. Hola. Hola, Roxanita. Hola. ¿Su ira ha venido? Ajá. Frente a la ira de las naciones, Dios está a punto de descargar su ira sobre este mundo. En esta confrontación de fuerzas, el hombre no puede hacer nada contra Dios. La ira del hombre es malvada y pecaminosa. La de Dios es santa, porque actúa de acuerdo a su justicia, en retribución por los pecados.
Amén. Amén. Gracias. Qué importante saber eso, porque a veces nosotros como que la gente un poco asume esta idea de que Dios es alguien dispuesto como a castigar, siempre allí como enojado o serio en su trono, como un papá antiguo, no sé, como esa idea de repente tan seria de Dios. Pero en el fondo la ira de Dios no tiene que ver con maldad o con enojo simplemente innecesario, sino que es de acuerdo a su justicia, y porque Dios es justo, ejecuta sus juicios en relación, y se habla de la ira de Dios, pero no se refiere a que, por ejemplo, Él no da un castigo desmedido, Él no está abusando de su fuerza. La ira de Dios es totalmente equivalente a su justicia. Amén. Y también hay que reconocer que nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios, sabemos que el Señor disciplina a los hijos de Dios. Al resto es juicio por retribución. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces hay que entender que también el Señor sí aplica justicia, lo hace con justicia, son sus justos juicios. Él no se equivoca en lo que hace. De hecho, eso, capítulo 15 me parece que lo dice, que se reconocerán todos que sus justos juicios han venido. Amén. Sí. Sí, tú eres el justo, dice el versículo... Desde el versículo 3 hay un 4, cántico. 5. Sí, en el cántico. Ahí que el ángel de las aguas decía, tú eres, justo eres tú, el santo eres y que eras. Porque juzgas así. Claro, porque entendemos que, bueno, si la gente del mundo dice, ay, pero si es tan bueno Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Primero que nada no le conocen. Tampoco reconocen el tiempo de gracia que estamos viviendo, y de gracia sobre gracia, que esa es una de las cosas que ellos están farreando, lamentablemente. Demos gracias nosotros al Señor de que Él nos llamó al arrepentimiento y nos ha convertido en hijos suyos. Ahora lo que nosotros recibimos, si nos portamos mal, es disciplina. ¿Ya? Pero lo que hace el Señor con el resto del mundo son juicios. Lo que viene sobre el mundo es juicio, pero es retribución de la gran maldad. De hecho, recién lo leíamos. Ni siquiera con todos los juicios que vienen van a arrepentirse. No hay caso. Siempre decíamos, deja que el Señor te busque con amor, responde al amor, porque el Señor te busca con amor. No esperes que el Señor lo haga con dolor. Y ni siquiera el dolor los va a hacer arrepentirse a ellos. Seguimos. Sí, hay un punto de endurecimiento terrible ahí, obviamente la justicia de Dios se manifestará. ¿Leemos la pantalla? Uh-huh. Sí, mi hermano Samuel, que lo ve ahí conectado con Anita, que bueno, nos ayudaría a leer. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Samuelito. Hay que leer ahí, ¿cierto? Sí, por porque favor. está ahí la pantalla. Ya, Sí. ok. Dice 3, el tiempo de juzgar a los muertos. Seguramente se refiera a la resurrección de los muertos, con miras a su juicio, en Apocalipsis 20, 11 al 15. En ese momento las oportunidades del arrepentimiento se habrán terminado y llegará el momento de rendir cuentas ante el Dios soberano del cielos y tierra. Gracias. Una fotito que se le sacó ahí a la persona que va al cielo. Dice 4, dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. ¿Cierto? Dios reconocerá generosamente todo servicio realizado para él. Eso lo podemos leer después en Hebreos 11:6. Desde los creyentes más sencillos, todos los santos recibirán las recompensas que Dios en su gracia otorgará a quienes Él considere, reconociendo diferentes grados y posiciones de honor. Ahí tenemos Apocalipsis, Corintios, Primera y Segunda de Corintios. Trate de pensar lo que significará que de manos de Dios, de manos de Jesús mismo, usted va a recibir recompensa, va a recibir el reconocimiento de lo que usted haya hecho aquí en la tierra para el Señor y por el Señor. Eso va a ser sublime para uno. Yo creo que va a ser, oh, Señor, no era para tanto, iba a decir uno, sintiéndose pequeñito. Sí. Oye, Chechi, yo quería hacer una pregunta que quizás ordene a algunos, porque esto parece como muy del final, pero todavía es lo que decía la diapositiva anterior. Entonces,
¿Cómo podríamos, porque yo sé que es complicado ordenar cronológicamente los Que no podemos ordenarlo cronológicamente. Por ejemplo, la pregunta que me decía José en delante, que si eso, este terremoto lo podemos situar en los sellos, en realidad los sellos es como una vista de todo lo que es, se cree, la gran mayoría de los teólogos creen que es una vista de principio a fin de los 7 años, ¿cierto? Pero cuando hace mención de un terremoto que incluso trae un problema, o sea, va a haber un movimiento cósmico, eso lo podríamos situar en el capítulo 16. Van a haber terremotos continuamente, o sea, este va a ser un tiempo tremendo. Cronológicamente está puesto ahí en estos capítulos que están al principio, ¿cierto? En el capítulo 6. Entonces, si seguimos, perdón, en el capítulo que continúa, ¿cierto? Ahora, este capítulo y en la diapo anterior me parece que yo mencioné ahí en el capítulo 20 antes. A ver, ese, 20 del 11 al 15, ¿ya? ¿Qué pasa en el capítulo 20 del 11 al 15? Tenemos el juicio de los muertos, pero que tiene que ver con el juicio final de Satanás después de que vienen los 1000 años. Estamos hablando de trono blanco. Vi un trono blanco y alguien que estaba sentado en él, dice ahí. Y el verso 11, 15, sí. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, los cuales también hace mención Daniel. Y luego otro. Acuérdense, miren lo que dice. Se abrieron unos libros y luego otro. O sea, uno aparte y varios aparte que se distinguen del libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron lo suyo, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Mire, la muerte y el infierno, trate de imaginarse eso, que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego como si fueran personas, como si fueran seres. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Por eso es tan importante que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, Bueno, Chechi, dígame. le hago una consulta con Dígame. respecto a eso mismo, lo que a la que estábamos, la que mostró recién, esa. La que estaba aquí. Ahí. Esto se está relacionando, ¿cierto?, a cuando seamos galardonados, ¿cierto? En algún momento nosotros allá por todo lo que hemos hecho, por lo que se va a pesar, ¿cierto? Lo que nosotros hemos hecho, en alguna oportunidad, o sea, no sé en qué momento se irá a hacer. ¿Usted más o menos lo sabe, lo ha leído eso? Se entiende que la iglesia por sí va a tener lo que es el tribunal de Cristo. La iglesia en este momento ya ha sido arrebatada, la iglesia en este momento ya ha pasado su tiempo arriba, los 7 años y medio de sufrimiento que están acá en la tierra, nosotros no los vamos a vivir. Amén, dígame amén, por favor. Amén. Confesa, hermano. Y entonces se entiende que la iglesia estará con el Señor, habrá el tribunal de Cristo, no es juicio. No es juicio, porque lo que dice, lo que menciona la palabra en Corintios dice que nuestras obras van a ser presentadas, y si tu obra fue realmente salida de tu corazón, de todo corazón, lo que hayas hecho por el Señor, eso va a ser un galardón que tú vas a recibir en el cielo. Pero a veces, disculpe un Eh, poquito, es que a veces se malinterpreta eso, ¿cierto? De cuando van a ser pesadas en cierta manera nuestras obras, porque se malinterpreta de otra manera, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí mismo el versículo dice, en Corintios dice que y las obras que sean malas, las que no hayan sido agradables a Dios, el Señor no nos va a retar por eso. Lo que va a hacer es tomar todas estas obras y echarlas al fuego como se quema la paja, dice. O sea, esas fuera, no sirven, se van de aquí, porque esas no están como un agrado delante del Señor. Pero tú eres salvo, que eso es lo importante. Claro. A veces, bueno, las personas, ¿cierto?, usan mucho esa parte, ¿cierto?, con decir que la salvación es por obra. Pues, dicen, no, si nosotros, se pesa lo que nosotros realmente hacemos, ¿cierto?,
lo bueno y lo malo. Entonces, ellos, bueno, muchas personas lo malinterpretan eso, pero en realidad, ¿cierto? Hay un peso, ¿cierto?, de cosas buenas y cosas malas en el cielo, ¿cierto? De hecho, lo que está mencionando acá tiene que ver en el verso 17 en adelante hasta el 19, tiene que ver con los juicios que van a haber en el capítulo 20. Tiene que ver con la gente que va a ser juzgada aparte. Acuérdense lo que dijo Jesús cuando estuvo aquí, que apartó a los machos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Dijo, Macho porque cabrío, el problema no es con los machos y hembras, por si acaso. No es problema ese, no tiene que ver con género, tiene que ver con la identidad de que a uno a un lado los malos y al lado derecho los buenos. Entonces, entre comillas, conociendo que solo bueno es Dios, según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es solamente el Padre es bueno. Entonces, volviendo a este tema, lo que menciona el capítulo 20 tiene que ver con el juicio del trono blanco, tiene que ver con el juicio final, con el juicio antes de que comience el reinado, el milenio cuando comienza el milenio del Señor Jesús, perdón, después de eso, no antes, ¿ya? Ahí está. A ver, la Tamita hizo esta diapo, está muy interesante, así que si la puede explicar, Día del Hombre, tiempo presente, Daniel 2, que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor. Esto lo habíamos visto en algún rato también, tratando como de posicionar, ¿no es cierto?, los eventos en algún rato. Esto es como una línea de tiempo. Entendí porque estaba pensando en esto, pero no entendí realmente la pregunta de mi hermano Samuel, no sé si fue respondida o si quedó como... No, claro, yo quedé con una duda, porque la pregunta, lo fuimos para otro lado un poquito, pero la pregunta era más específicamente, cuando nos seamos galardonados nosotros, ¿cierto?, por lo que estábamos conversando. La iglesia. La iglesia, sí, la iglesia, cuando seamos galardonados, la iglesia, ¿cierto? ¿En qué momento va a ser? Porque no sé si usted lo ha leído o no, yo no recuerdo bien, pero yo siempre me lo imagino cuando estemos sentados en una mesa, ¿cierto? El Señor nos va a estar llamando y vamos a estar nosotros siendo galardonados por todas las cosas que hemos hecho para Él. Pero no sé si eso está en la Biblia, lo ha leído o realmente yo me lo estoy imaginando. Eso vendría a ser el tribunal de Cristo. Cristo, que es lo que yo le mencioné. Claro, sí, es lo que mencionaba recién. En el orden más o menos que tenemos, bueno, en este orden, que nosotros aseguramos que es cierto. Está, ¿no es cierto? Amén. No, yo no me quedo para ver no le quiero conocer ni la cara al anticristo. Claro. Nosotros nos vamos como creyentes, los que resucitarán primero los muertos, que han muerto en Cristo, luego los que vivimos, o sea, nosotros nos iremos con el Señor. Ok, aquí queda la escoba en la tierra, pero nosotros en ese intertanto estamos en el cielo, y al parecer en ese intertanto se realizan estos dos eventos, que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. No hay absoluta claridad porque probablemente tampoco hay tiempo en este momento. Tiempo en el sentido de que quizás los que sobreviven la tribulación, habiendo servido a Cristo, también para ellos va a ser boda del Cordero. No lo sabemos a ciencia cierta, pero nosotros asumimos, ¿no?, que las bodas del Cordero, ese encuentro de Cristo con su iglesia, va a ser durante ese tiempo de tribulación en la tierra, para nosotros, reunión con Cristo, ¿no? Y en ese contexto también vendría este juicio que no es para salvación o perdición, sino para reconocimiento, que se llama Tribunal de Cristo, y está su base bíblica en 2 Corintios 5:10, que es lo que pregunta mi hermano Samuel. No sabemos realmente si vamos a estar sentados en una mesa, nos van a llamar, no lo sabemos, pero a nosotros nos suena así en la mente, ¿no? Porque mezclamos las dos ideas, boda del Cordero con Tribunal de Cristo, entonces Lo importante es saber, hermano Samuel, que el Tribunal de Cristo no hay condenación. ¿Ya? Claro. Y que estamos en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 12 al 13, usted lo puede encontrar con respecto a lo que es el tribunal. No serán traídos a la memoria los pecados anteriores a la conversión de cada uno. Esto está en Hebreos 8:2. Cristo juzgará las intenciones y maneras en que le servimos en la tierra, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. El Señor nos dará calificaciones sobre nuestros hechos y de acuerdo a la obra que se ha realizado en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 13.
pero no hay una fecha especificada, no está especificado aquí en qué momento va a ocurrir eso. Creemos sí que después del arrebatamiento va a ser un tiempo que el Señor va a tomar cuenta, va a arreglar cuentas con nosotros, por así decirlo, entre comillas, como tribunal de Cristo. ¿Mm? Muchas gracias por la respuesta. ¿Qué tal? Esto lo habíamos leído. Ahí sí, ya. Ya, a ver a quién tenemos ahí. La camarita por ahí, ¿estará por ahí? ¿Podrá? ¿Estará desocupadito? Al lado de mi hermano Samuel, así que quizás sí. Perfecto. Ya, te la ves porque yo no lo veo de aquí. Ya. ¿Quién lee? Cualquiera de los dos. Bueno, se puede. Bueno, dice 5. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dotándole de autoridad sobre la tierra y todos los seres que en ella habitan. Y cuando Dios venga a establecer su reino en este mundo, será el momento en que pedirá cuentas al hombre por el uso que ha hecho de los recursos naturales puestos bajo su mano. Seguimos. Siga ahí nomás, Tamarita. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Para empezar, debemos notar que este capítulo comenzó con una referencia al templo en Jerusalén que debía ser medido por Juan, Apocalipsis 11:1. ¿Eso lo va a leer Chita o va a seguir? No, seguimos nomás. Ahora acaba con una visión del templo celestial. Ambos templos estaban relacionados, puesto que Moisés tuvo que construir el primer tabernáculo de acuerdo al modelo del templo celestial que le fue mostrado en una visión. Eso está en Éxodo 26:30, Hechos 7:44 y Hebreos 8:5. Sígale nomás a mi Tamarita, que le pasen la otra página. Y lo que Juan ve dentro del templo es el arca del pacto. Esta arca era un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en este mundo. Representaba el estrado de su trono y se encontraba en el lugar santísimo, una zona restringida a la que solo podía acceder el sumo sacerdote en el día de la expiación. Está en Levítico 16. Amén. Ahora notamos un cambio importante, porque Juan dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. El templo abierto y el arca serían símbolos de la fidelidad de Dios para cumplir las promesas de su pacto con el pueblo. Interesante ver este asunto de que se va viendo de a poco los utensilios del templo. En un principio vimos que estaba, en el capítulo 8, estaba el arca que tenía que ver con las oraciones, con el incienso. Luego vemos un poco más adelante que está en el capítulo 9, que está el arca que tenía que ver con los sacrificios, ¿ya? Y ahora, y justo están todos los sacrificios. Ahora está esto del arca, que tiene que ver con una alianza directa con el pueblo de Israel, no con los gentiles, ¿ya? Así que es importante ir viendo por qué el Señor va localizando esto y por qué le permite ver a Juan estas cosas que tienen relación directamente con su pueblo. Dice el versículo 19, Tamarita, ahí arriba. El arca. ¿Qué era el arca de la alianza? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, Shekinah. A la voz de Dios le hablaba a Moisés. En su interior se guardaban los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y guiado. Las tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, la vara que reverdeció, y un recipiente con el maná del desierto. El arca era un objeto precioso donde la presencia de Dios era en forma de nube. Se manifestaba y hablaba a Moisés. Un trono en la tierra a imagen del trono en el cielo. A imagen del trono en el cielo. Importante, entonces, vamos viendo cómo el Señor en ciertas partes va poniendo un símbolo, otro símbolo, ahora el arca, y luego vamos a ver que el templo se abre en los próximos capítulos, que eso es una maravilla. Entonces, vamos viendo que el Señor va aplicando este tipo de cosas, este tipo de elementos que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con el pacto que Él hizo con su pueblo.
Ya. Dejamos descansar a la Tamarita para terminar aquí. ¿A quién tenemos ahí, Tamita? Y esta es la última, no desesperen. Ah, ya. Tamarita, dele. No, pero si hay, dale descanso a la puerta. Sí, yo no sé, veo otras personas, pero no sé si están Ya, Magda. dele nomás, dele, porque yo tengo apagado lo que es la función de la pantalla para ir viendo los versículos. Magda, ¿estás? Magdalena Monroy. Por mientras les comento lo del altar. Entonces, importante saber, el altar que se presentó, que tiene que ver con el incienso, tiene que ver con los primeros juicios y tiene que ver con esto de las oraciones, que tenía que ver con el incienso, las oraciones y la adoración a Dios. Luego aparece el altar que está en el capítulo 9, que tiene que ver con los juicios que van arrojándose, que tiene que ver con la cantidad de demonios que venían entrando a la tierra, los juicios que tienen que ver con los 200 millones, ¿cierto?, de caballería, y ahí estaba otra vez este pacto que tiene que ver con sangre, que tiene que ver con redención, que tiene que ver con un mensaje claro para su pueblo, que tiene que ver con salvación. Estaban los sellados, los 144.000, por lo tanto a ellos no le iba a llegar estos juicios. Hacía mención de los cuernos, en el capítulo 9, en el versículo 13, de los cuernos de esto, de este aparato, de este altar. El altar estos cuernos eran muy importantes, significaban misericordia, estaban hechos con su propósito. Había un pacto de parte de Dios. Dios es el que da las leyes, aunque Moisés las haya escrito, el que las da es el Señor. No es idea de hombre, es idea de Dios. El Señor, Él es el que da el pacto con todos sus términos. Aquí no le pregunta al ser humano, a su pueblo, oye, ¿te parece si te hago las cosas así? No, Él las pone de acuerdo a su completo conocimiento y sabiduría que tiene de todas las cosas, del hombre y de los tiempos. Entonces, los cuernos aquí tenían una función importantísima. Significaban agarrarte de ellos y rogar por misericordia hasta que fuera juzgado, visto la situación de cada persona. Sin embargo, aquí está representando entonces el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Y lo que vamos a ver ahora, vemos entonces este pacto de la alianza, que tiene que ver con que si se está viendo en este capítulo, es porque, ojo, mi pacto se cumple contigo, pueblo de Dios, pueblo de Israel, yo no te he olvidado. Aquí viene lo peor del tiempo, porque va a desatarse un tiempo de terrible persecución, la marca de la bestia, viene la bestia del mar, viene la bestia de la tierra, comienza el anticristo, comienza el falso profeta con todo su trabajo que tiene que hacer en contra del pueblo de Israel y en contra de los gentiles que se han de convertir, ¿cierto? Que ya están convertidos y que ya están arrepentidos. Entonces, va a ser un tiempo terrible, pero el arca aquí menciona, entonces, si aparece aquí es porque el Señor le está recordando a su pueblo, como mención de, recuerda que este es mi pacto, yo no te he olvidado. Los tiempos pasan, pero este es el momento en que yo te tomo de la mano otra vez, y se cumple mi palabra, mi promesa sobre ti. Sí, recordemos que igual Pablo habla como de un paréntesis en la relación, por así decirlo, entre Dios y Israel. De hecho, es súper impactante ver cuando Jesús es crucificado y los mismos judíos dicen, sí, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Eso es como somos responsables de su muerte. Y creo que en parte, bueno, de algún sentido esa sangre también es la que en el fondo purifica, ¿no? En la misericordia y en la gracia de Dios, pero me refiero a que este paréntesis histórico que se hizo aquí entre medio, ¿no es cierto? Es el que nos da acceso a nosotros, pero el plan de Dios con Israel todavía no se acaba, y según la mayoría de los intérpretes, ¿no es cierto? Apocalipsis o el tiempo de la tribulación es justamente el final del llamado de Dios a Israel. Amén. Ok, no estaba Magda, no, parece que no escuchó, pero no sé si... ¿Está ahí, Magdita? Sí. Ahí está Magda. Ya, perfecto. La pantalla, por favor. Hay que leerla. Ya, aló, disculpe, ¿me puede repetir, por favor?
Hay que leer la pantalla. ¿Puede leerla? Sí. Ya, gracias. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y un grande granizo. De nuevo aquí como al comienzo, en el que Juan vio una puerta abierta en el cielo y el trono de Dios en medio de él. Apocalipsis 4:5. ¿Sigo? Sí, toda, completa. O como cuando en su segunda visión del cielo vio a los altares, Apocalipsis 8:5. También aquí después de que el cielo se abriera nuevamente y que Juan viera el arca del pacto, Apocalipsis 11:19. Una vez más hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Son claras señales que anuncian los juicios que todavía están por venir de parte de Dios. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra diapotamita? Ya, ahí está. Hasta ahí llegamos. Queríamos avanzar con el capítulo 12, pero se nos hace poco el tiempo. Bueno, y pedir las disculpas de que no podamos avanzar más, pero en realidad el tema vamos bien, desmenuzándolo bien, versículo por versículo, viendo ciertos detalles que aparecen ahí, tratando de conversar un poquito, no solamente que sea lectura, sino tratar de explicar algunas cosas también y de contestar preguntas. Así que ha sido un buen tiempo seguimos con esto que es mejor que cualquier otra película. A mí me tiene muy enganchada, yo espero que también a ustedes. Semana a semana vamos desmenuzando el Apocalipsis. Vamos en la serie de Apocalipsis. Claro, siempre nos van a quedar interrogantes, entender que Apocalipsis no es algo que nosotros, y muchas cosas, como por ejemplo el Tribunal de Cristo, que está en el Nuevo Testamento, la revelación completa, pero no hay fechas, no nos dicen en qué momento del cielo va a suceder eso, o en qué momento de la tierra van a suceder ciertos acontecimientos. Por eso se estudia el Antiguo, el Nuevo Testamento, para ir viendo las miguitas que nos va dejando en el camino el Señor. Claro. ¿Cierto? Bueno, yes. Le agradecemos, gracias Chechi. No sé si alguien tiene una pregunta, mi hermano Samuel como que tiene cara de que iba a decir algo. Con la Tamita estaban ahí con el tenemos muchas preguntas, pero no va a alcanzar el tiempo. Bueno, las pueden mandar por interno. Sí, no, a ver, una sola, a ver, una pregunta que tenga, porque puede darle la respuesta a otros, ¿no? También tenga la misma duda. Si bien es cierto, por ejemplo, estábamos hablando de los 10 mandamientos ahí, antiguamente no lo cumplieron, ahora actualmente tampoco lo estamos cumpliendo, ¿cierto? ¿Cómo lo ve el Señor esto? Misericordia, compasión y entendiendo la debilidad. Acuérdese lo que pasó con Adán y Eva. Acuérdese que Él les dio a escoger. Porque si bien es cierto, el Señor sabe todas las cosas, Él ya sabía en la metida de pata que se iban a mandar, ¿cierto? Que ninguno de los dos reconoció su culpa, le echó la culpa al otro, no, la mujer que me diste, no, este fue la serpiente, tampoco ella reconoció. Nos vamos dando cuenta cómo Dios aplica misericordia sobre la humanidad. El Señor ya tiene todo el bosquejo hecho, ya tiene toda la solución desde antes. El Señor no lo vamos a tomar por sorpresa, pero sí el Señor es firme en lo que Él ya estipuló para los tiempos. Entonces, sí, algo que decir allí igual es que el propósito de la ley nunca fue que fuéramos salvos. La Biblia dice que la ley revelada fue el ayo, fue el cuidador que nos llevó a Cristo. El plan de Dios siempre fue Cristo, desde el principio. O sea, la ley no nos salva. Y por eso Pablo le dice, ustedes Gálatas, o sea, ¿cómo volvieron? Empezaron por el Espíritu, terminan por la carne, porque ellos esperaban en algún momento ser salvos o justificar un poco esa salvación por cumplir cosas de la ley. Entonces, si bien es cierto, los mandamientos, como dice mi hermano Samuel, son importantes y son los que revelan un poco también cómo nosotros estamos obedeciendo al Señor y todo lo demás. Creo que la expectativa desde el principio
o sea, no es que parece que Dios no tenía mucha expectativa con nosotros, porque la ley nunca fue puesta allí para que para que fuéramos salvos por ella. Dios sabía que no la íbamos a poder cumplir. Pero la Entonces, ley viene a ser muy importante mostrarnos para, que somos pecadores para exactamente, llevarnos para a mostrar Cristo. el pecado. Claro. Claro, acuérdese que la gente no tenía idea. Por muy pueblo de Dios que Él los tomó, los apartó, los crió desde chiquititos, por así decirlo, se dio cuenta, él sabía que el ser humano no reconoce lo que es pecado. La ley fue hecha para reconocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes y no debes hacer. Antes de eso, ellos no tenían noción de lo que era pecado. Imagínense lo que hicieron las hijas de Lot. Arrancaron con el papá hacia la montaña, se salvaron ya. Salvaron la vida física. Pero lo que ellos hacen, para ellos era lo más natural. Imagínense que Porque Sara... también hay costumbres culturales y hay otras cosas, entonces es como largo el tema igual a la larga, pero creo que lo importante, y me imagino que obviamente también mi hermano Samuel va hacia allá, que el punto es que la gente nunca ha manifestado realmente como una moral perfecta, y es porque desde la caída estamos imposibilitados para manifestar esa perfección o esa moral impecable, pero es por eso que también por gracia, la única salvación, es que eso es lo que finalmente Romano nos hace ver tan evidentemente, la única esperanza que tenemos es Jesucristo, y por eso tenemos que predicar, y por eso la salvación es... Y tan importante, como decía la Tamita, Romanos 8 lo está hablando, el que anda por el Espíritu, del Espíritu habla, y que anda en la carne, las cosas de la carne hace. Entonces, tan importante que Jesucristo cuando se fue dijo, les conviene que me vaya, así viene el Espíritu Santo. Si no estuviéramos el Espíritu Santo en nosotros, ¿usted cómo cree que andaríamos? Peor que los judíos, peor que el pueblo de Israel, ¿cierto? Dando gracias a Dios que Él habla en nuestra conciencia, Él nos redarguye por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y bueno, los mandamientos son, para nosotros son 10 que los que conocemos, pero no llevamos la ley puesta en nuestro corazón. Aparte de eso, tenemos el conocimiento de su palabra. Si aún así seguimos siendo pecadores, imagínense lo que fuera de... Claro, sigamos la ley de Cristo, dice la palabra. La ley de Cristo básicamente está de servicio y amor. Y finalmente, por algo somos salvos por fe, porque por gracia, o sea, no tenemos ninguna gracia, más que la única gracia de Dios. Ok, bueno, podríamos seguir con muchas preguntas, pero de todas maneras, por interno podemos hacerlas, y ya se vienen los cafecitos. Bueno, las reuniones hasta 5 personas se pueden, así que quizás que algo podemos hacer así igual. Ok, vamos a orar para finalizar, y les agradecemos estar aquí presentes. Ya van a ser 10 para las 10, así que nos despedimos, vamos a orar y finalizamos. ¿Les parece? Amén. Amén. Oramos. Dios Santo, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor, y te agradecemos el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, de comentar lo que tú has, Señor, dejado para que nosotros seamos edificados, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, no nos perdamos por falta de conocimiento, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, la razón de todo lo que hacemos, Dios Santo, y somos salvos, Señor, somos salvos por gracia. Señor, por misericordia tuya, Señor, podemos comprender tus grandes misterios, Señor, y aferrarnos a ti. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y que mientras más te conocemos, Señor, más nos enamoramos de ti, Señor, y queremos seguir profundizando, Dios, en las maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Dios, en este día reconocemos tu grandeza una vez más, dejamos nuestra vida en tus manos, Señor, porque al estudiar, Señor, tu palabra nos damos cuenta de que tú tienes el control absoluto, Señor, no solo de nuestra vida hoy día, ahora, sino de la historia, de lo que viene, Señor. Nuestro futuro está en ti, Dios Santo, toda nuestra vida está segura en ti, por eso descansamos en tus buenos propósitos, en tu voluntad perfecta, Señor, y te amamos por eso, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que harás, Señor, por todo lo que estás avanzando, Señor, aún hoy día en nuestro país, en medio de tanta crisis que vemos nosotros. Sabemos, Señor, que tu reino es como Jesús enseñó,
como esa pequeña levadura, Señor, en medio de la masa que leuda todo. Y así te rogamos, Señor, que lo que estamos aprendiendo, que lo que somos cada uno de nosotros, pueda leudar esta sociedad, pueda, Señor, permear, Dios, con principios bíblicos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente, Señor, que nos rodea. Te damos gracias por todo lo que hemos vivido, Señor, hasta ahora. Y te rogamos, Señor, que tú sigas, Señor, dirigiendo nuestros pasos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y nos vemos próximamente. ¿Cuándo? El viernes. En grupos pequeños, no se lo pierdan. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gusto en verlo. Chao. Chao, chao. Hasta el viernes. Una buena semana. Siempre.